En este vídeo de seguridad en redes Wi-Fi vamos a introducir una serie de conceptos previos necesarios para poder entender posteriormente otros vídeos relacionados con seguridad básica en redes Wi-Fi utilizando el estándar 802.11 o seguridad más avanzada basada en el 802.11 y también conocido como WPA2. La primera pregunta que podemos hacernos es ¿cuánto se emplean las redes Wi-Fi? En los últimos años el uso de redes Wi-Fi ha crecido mucho. Inicialmente se utilizaban en hogares en los cuales existía un punto de acceso incorporado en los routers que ofrecían las operadoras, pero esto se ha ido extendiendo y hoy en día podemos encontrar puntos de acceso y conexiones Wi-Fi en zonas públicas como aeropuertos, centros comerciales, grandes superficies o tiendas. La mayor parte de la gente encuestada, como puede verse en la figura por la empresa Kaspersky, indicó que en más de un 80% se utilizaba o utilizaban redes Wi-Fi gratuitas abiertas cuando éstas existían. Sin embargo, no conocían el nivel de seguridad que éstas tenían. Además, cuando les preguntaron si conectaban estas redes Wi-Fi y después accedían a Internet, un porcentaje muy alto, mayor del 75%, indicó que realmente sí se conectaba a estas redes para conectarse a Internet, sin tener mucha definición o mucha idea de cuál era el nivel de seguridad ofrecido por estas redes cuando se conectaban a Internet. Aquí tenemos otra pregunta importante, es si son seguras las redes Wi-Fi. En este estudio se analizó si los usuarios que tenían redes Wi-Fi en sus casas sabían exactamente si sus redes estaban protegidas. Un porcentaje elevado decía que desconocía el sistema, con lo cual no sabía si su red estaba protegida o no, en un 34%. Había un porcentaje de gente de alrededor de un 20% que sí utilizaba protección basado en el estándar web. Otro grupo de usuarios indicaba que su red no estaba protegida directamente, que sabía que la red estaba abierta, y había otro que desconocía porque no tenía suficientes conocimientos técnicos si su red estaba protegida o no. Los usuarios que aparecen en las cajas rojas, la red no protegida, si desconocemos si la red está protegida, o los que utilizan el estándar web, están expuestos a ataques conocidos a redes Wi-Fi. Por lo tanto, estos usuarios podrían ser atacados por otros usuarios que conociesen o tuvieran ciertos conocimientos sobre redes para hacer el ataque. Vistos los datos mostrados en las transparencias anteriores, es importante conocer los estándares que han habido hasta la fecha. Los estándares Wi-Fi se basan en lo que se llama el IEQ 802.11. Estos estándares, como podéis ver, comenzaron en 1997, donde teníamos la banda de 2,4 GHz y unos anchos de banda teóricos más o menos de unos 2 megabits por segundo, aunque en función de la distancia a la antena, pues estas velocidades disminuyen y podríamos tener un ancho de banda promedio de 1 megabit por segundo, ya que además las redes Wi-Fi son redes compartidas en las cuales se pueden producir colisiones y ello conlleva a que no tengamos el 100% del ancho de banda disponible, a no ser que haya un único usuario en la zona. Según fueron pasando los años, han ido apareciendo nuevos estándares. Uno de los más conocidos fue el 802.11g, que aumentó la velocidad hasta los 54 megabits por segundo, aunque en promedio la tasa de velocidad o el ancho de banda era de unos 25 megabits por segundo. Y más recientemente pues fueron apareciendo el estándar 802.11n y el estándar 802.11ac. Con estos estándares hubo una serie de mejoras importantes. Una de ellas fue que ya no solamente se podía utilizar la banda de 2,4 GHz como banda abierta, sino que también pudo empezar a utilizarse la banda de 5 GHz, que hasta la fecha no estaba permitida para el estándar 802.11. Con estas bandas nuevas pudimos aumentar mucho la capacidad de los canales, haciendo canales mucho más anchos y por lo tanto las velocidades empezaron a aumentar, como podemos ver en la figura, en el 2013 hasta 750 megabits por segundo, y hoy en día los estándares han ido evolucionando más. Aquí podemos ver una pequeña actualización donde aparecen más estándares y las velocidades pueden llegar hasta 1 gigabit por segundo o en algunos casos hasta 10 gigabits por segundo, como se está intentando estandarizar en el estándar AX.
En paralelo a la mejora del estándar desde el punto de vista de ancho de banda y la codificación que utiliza, han habido también algunas mejoras en otros aspectos. Aquí tenemos mejoras relacionadas con, por ejemplo, la versión 1, teníamos el 802.1x y el protocolo LEAP, el protocolo Cisco TKIP, que ayudaron a mejorar el estándar a nivel de seguridad. Después tuvimos también una mejora donde aparece como versión 2, donde mejoró mucho la escalabilidad de los sistemas, puesto que además de utilizar los sistemas basados en puntos de acceso independientes, se comenzó a realizar infraestructuras en las cuales teníamos un Wireless LAN Controller que controlaba de forma centralizada toda la información y que permitía escanear a lo largo de toda la red Wi-Fi, no solamente punto de acceso a punto de acceso, los anchos de banda disponibles, las radiofrecuencias que se estaban utilizando en cada uno de estos puntos de acceso ligeros distribuidos, permitía hacer roaming entre puntos de acceso, ya que el Wireless LAN Controller podía controlar varios puntos de acceso y mejoraba mucho la infraestructura desde el punto de vista de la escalabilidad. La versión 3 incluyó algunas mejoras importantes, una de ellas la vamos a ver en más profundidad, que aparece como WPA2 o el estándar 802.11i. Era una mejora de seguridad importante que eliminaba algunos de los fallos de seguridad previos en el estándar 802.11 original. Y finalmente la versión 4, junto con las redes Wi-Fi, se incorporó también la posibilidad de utilizar sistemas basados en voz. Y para ello se hicieron unas mejoras que permitían etiquetar el tráfico y poder darle una calidad de servicio adecuada y hacer algunas o tomar algunas medidas específicas para que funcionase correctamente un sistema de voz sobre IP sobre una red Wi-Fi. Respecto a la seguridad, algunos de los objetivos principales, no solamente de una red Wi-Fi, sino a nivel general, como ya hemos visto, son los siguientes. Primero, confidencialidad, es decir, queremos que los datos viajen siempre del emisor al receptor de forma segura y que si los intercepta alguien, por ejemplo, utilizando un sniffer, no pueda leer la información que hay en los paquetes. Para esto veremos que vamos a tener que utilizar algún sistema de criptografía que nos permita codificar los datos y que si alguien los intercepta no pueda descifrarlos. Además, queremos que la red sea íntegra en la comunicación. Lo que tratamos de evitar es que un usuario capture datos que nosotros estamos enviando, los modifique y los haga llegar al destino final, haciendo creer al destinatario que los ha enviado el emisor y que no han sido modificados en el camino. Tenemos que comprobar que los datos no pueden ser manipulados o alterados entre el emisor y el receptor. Y por último, y más complicado, queremos que la red esté siempre disponible para los usuarios que tienen acceso a ella. Con ello quiero decir que cuando quiero acceder a mi punto de acceso, a mi red Wi-Fi, no haya un atacante que me lo impida, por ejemplo, creando muchas interferencias o haciendo algún tipo de ataque basado en denegación de servicio que impida que yo pueda registrarme en un punto de acceso y que no pueda hacer uso de mi propia red. La confidencialidad y la integridad en redes Wi-Fi es más complicado, se puede decir, de alcanzar que en una red de cableado convencional. En una red de cable, por ejemplo, en la que utilizamos switches, donde se conmuta el tráfico entre puerto de entrada y puerto de salida, es complicado poder acceder a información que se están transmitiendo dos usuarios, incluso en una red de área local, ya que si yo conecto mi ordenador a uno de los puertos del switch, no recibiré el tráfico que no va dirigido a mí, a no ser que sea tráfico broadcast. En una red Wi-Fi es más sencillo, puesto que si mi ordenador empieza a hacer sniffing de datos, va a escuchar todas las conversaciones que existan en un momento determinado entre los usuarios de una celda determinada y el punto de acceso más cercano. Por lo que es más fácil capturar los datos y hacer lo que se llama eavesdropping de la información y más fácil reconstruir cualquier conversación que esté en un momento dado teniendo un usuario conectado a la misma red Wi-Fi a la que me puedo encontrar ya. Por lo tanto, es importante realizar criptografía de la información o codificar todo lo que estamos intentando enviar. Además, desde el punto de vista de la disponibilidad, cuando hablamos de una red cableada, hacer un ataque, por ejemplo, de denegación de servicio requiere infectar una serie de dispositivos y tener bastantes recursos para saturar competiciones a un servidor. Sin embargo, en una red Wi-Fi la disponibilidad es más difícil de controlar, puesto que un usuario con un emisor de radiofrecuencia o un inhibidor
podría llegar a alterar o afectar todas las emisiones que estén produciéndose en una zona determinada y de esa manera bloquear las comunicaciones entre los clientes y los puntos de acceso. Además sería complicado identificar dónde está el origen y por lo tanto son mecanismos más difíciles de garantizar. Por último, para terminar, las cosas que vamos a necesitar implementar en nuestra red Wi-Fi de algún modo para garantizar las cosas que hemos visto en las transparencias anteriores son autenticación, autorización y contabilización. Por autenticación me refiero a que un usuario tiene que poder demostrar que es quien dice ser y para ello va a necesitar de alguna manera un usuario y un password o un certificado digital o algún sistema de acceso que garantice quién es el usuario que está accediendo en este momento o en un momento determinado a un punto de acceso. En segundo lugar, autorización. Y con ello me refiero a los privilegios que tiene un determinado usuario, ya que puede ser que dos usuarios tengan acceso a la red, pero que uno de ellos sea administrador y el otro sea simplemente un usuario, y que el administrador tenga acceso a ciertos recursos que no tenga un usuario convencional. A esto se le llama autorización, ya que vamos a indicar con una serie de reglas qué puede hacer cada uno de los usuarios que tienen acceso a la red. Y por último, contabilización. Es una traducción del inglés realmente, en la cual lo que queremos decir es que tenemos que guardar o hacer log de todo lo que están haciendo los usuarios cuando se conectan. Si un usuario se conecta a un servidor, o hora de conexión y de desconexión, o modo de utilizar la red de cada usuario. Así que si en un momento determinado se produce un ataque o hay una brecha de seguridad, podemos mirar esta información y ver lo que estaban haciendo los usuarios o lo que hacen los usuarios habitualmente.